Hola a todos y bienvenidos. Hoy les traigo una historia que combina éxito, caída, superación y amor verdadero. Una historia que, detrás de las luces de los estudios de televisión y las alfombras rojas, revela la vulnerabilidad de un hombre que, para muchos, parecía intocable. George Stroumboulopoulos, el carismático presentador canadiense que conquistó millones de corazones, atravesó una etapa oscura cuando los médicos le diagnosticaron el síndrome de conmoción cerebral postraumática. Un golpe devastador no solo para su salud, sino también para su carrera, que hasta entonces parecía imparable. Pero como en los mejores guiones de la vida, la adversidad no llegó sola. También trajo consigo una historia de amor inesperada. En medio de la fragilidad física y el temor por su futuro, George encontró a una mujer que no solo lo apoyó en silencio, sino que lo sostuvo en sus momentos más inciertos. Hoy, esa mujer es su prometida, y este mes de agosto ambos se preparan para dar un paso decisivo: casarse. La pareja ya ha hecho pública su fotografía de boda, una imagen que ha encendido las redes y ha puesto a los medios en alerta. Sin embargo, para entender el peso real de esta noticia hay que mirar atrás. George Stroumboulopoulos no es un simple rostro televisivo. Durante años fue la voz fresca y rebelde que transformó la manera de entrevistar a artistas y personalidades. Un periodista que no temía romper las reglas, conocido por su estilo directo y a veces incómodo. En Canadá su nombre era sinónimo de credibilidad y originalidad. Pero todo cambió en el momento menos esperado. Un accidente, aparentemente menor, le dejó secuelas que la mayoría no entendió de inmediato. La conmoción cerebral postraumática no es solo un dolor de cabeza prolongado. Es un enemigo silencioso que afecta la memoria, el equilibrio, el estado de ánimo e incluso la capacidad de concentración. Para un comunicador como George, que vivía de la agilidad mental y la presencia en cámara, era un golpe letal. Las primeras semanas tras el diagnóstico fueron un laberinto de consultas médicas, terapias y largas jornadas de reposo forzado. La prensa, siempre hambrienta de titulares, comenzó a especular sobre su posible retiro. Algunos tabloides insinuaban que su ausencia prolongada respondía a problemas personales más que de salud. Otros, más sensacionalistas, llegaron a hablar de una crisis nerviosa provocada por presiones profesionales. La realidad, sin embargo, era mucho más humana. George estaba luchando contra su propio cuerpo para recuperar la normalidad. Fue en ese contexto, entre la incertidumbre y el silencio mediático, cuando ella apareció. No como una fanática ni como una figura pública, sino como una presencia constante y discreta. Los amigos más cercanos cuentan que, en los peores días, ella era la única capaz de arrancarle una sonrisa. No se trataba solo de apoyo emocional. Asumió también el papel de protectora, filtrando llamadas, alejándolo del ruido de la prensa y recordándole una y otra vez que su valor no dependía de su estado físico ni de su carrera televisiva. Con el tiempo, la mejoría fue lenta pero constante. George empezó a reaparecer en eventos, aunque evitando largas exposiciones a luces brillantes y multitudes. La prensa notó un cambio. Ya no era el entrevistador inquieto que interrumpía para ir directo al punto. Ahora escuchaba más, hablaba pausado, elegía las palabras como si cada una tuviera un peso específico. Y junto a él, en cada foto, esa mujer cuyo nombre comenzó a circular, primero tímidamente, luego con fuerza, como la pareja oficial del presentador. Cuando en una entrevista reciente, George habló por primera vez de su compromiso, el tono no fue el del showman acostumbrado a las cámaras, sino el de un hombre agradecido. Ella me devolvió a la vida, dijo, con esa mezcla de sinceridad y emoción que no necesita guión. Y así el anuncio de su boda este agosto se convirtió en algo más que una noticia de sociedad. Es la culminación de una batalla personal, una victoria contra la enfermedad y sobre todo una afirmación de que incluso en los días más oscuros el amor puede ser la mejor medicina. La fotografía que la pareja ha compartido, tomada en un entorno natural, con luz suave y miradas cómplices, ha sido interpretada como un manifiesto. No hay poses forzadas ni sonrisas de compromiso, solo la tranquilidad de quien ha superado una tormenta y ahora disfruta del amanecer. Las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo, pero también de reflexiones sobre la fragilidad de la salud mental y física, un tema que George ha prometido seguir visibilizando. Detrás del romanticismo de esta historia, hay también una lección incómoda para la industria del entretenimiento. ¿Qué tan preparados están los medios para proteger y no explotar la vulnerabilidad de sus figuras? El caso de George demuestra que la fama no inmuniza contra el dolor y que el precio de vivir bajo la lupa pública es, a menudo, la pérdida del derecho a la intimidad.
En agosto, cuando camine hacia el altar, George Stroumboulopoulos no solo estará iniciando una nueva etapa sentimental, estará cerrando un capítulo marcado por la lucha, la resiliencia y la reafirmación de su identidad más allá de las cámaras. Para el público, su boda será un evento social. Para él, será el símbolo definitivo de que, incluso después de una caída brutal, es posible levantarse y volver a sonreír. Y quizás esa sea la verdadera noticia. Que en un mundo donde las celebridades parecen de acero inoxidable, todavía hay historias que nos recuerdan que, al final, son tan humanos como cualquiera de nosotros. Y que cuando el amor es genuino, no necesita luces, ni guiones, ni filtros. Solo la verdad de dos personas que decidieron caminar juntas, sin importar las tormentas pasadas. Hay historias que parecen escritas para la pantalla grande, pero que nacen lejos de los focos, en la intimidad más frágil de un ser humano. La de George Stroumboulopoulos es una de ellas, figura conocida en el mundo de la televisión y la radio canadiense. Su voz grave y su presencia carismática habían acompañado a millones de espectadores durante años. Sin embargo, pocos imaginaban que, detrás de esa imagen segura y vibrante, se libraba una batalla silenciosa. Una que no tenía que ver con los índices de audiencia ni con el reconocimiento público, sino con la supervivencia misma. Todo comenzó con un accidente aparentemente aislado, uno de esos episodios que en un principio se subestiman, un golpe, un mareo, y luego un diagnóstico que cambiaría su vida para siempre, síndrome post-conmoción cerebral. Quienes han atravesado por esta condición saben que no es solo una dolencia física, es un laberinto en el que se mezclan dolores de cabeza crónicos, confusión mental, hipersensibilidad a la luz y al sonido, y una sensación de desconexión que erosiona poco a poco la identidad de quien la padece. Para George, acostumbrado a vivir bajo luces brillantes y a improvisar en directo, fue como si de repente lo hubieran arrojado a una habitación oscura, sin ventanas ni puertas. La consecuencia inmediata fue el aislamiento. Las rutinas profesionales quedaron suspendidas, las amistades distantes, los días interminables. Es como si el mundo siguiera girando y tú te quedaras inmóvil, confiesan muchos pacientes, y George no fue la excepción. El dolor físico se mezclaba con una angustia más profunda, la de creer que nunca volvería a ser el hombre que había sido. Pero en medio de esa oscuridad, apareció una figura inesperada. No era un médico ni un terapeuta famoso, sino alguien dispuesto a sostenerle la mirada incluso en sus peores días. Esa persona, cuyo nombre él ha protegido con un velo de discreción, no se limitó a acompañarle. Se convirtió en un pilar, en un recordatorio constante de que el afecto y la paciencia pueden ser más poderosos que cualquier tratamiento farmacológico. Los meses se transformaron en años de recuperación lenta. Hubo retrocesos, crisis y momentos en los que George pensó en abandonar. Sin embargo, allí estaba esa mano tendida, esa voz que, sin grandilocuencias, le repetía: un día más, juntos. No se trataba de frases motivacionales prefabricadas, sino de una presencia real, física y emocional, capaz de sostenerle cuando él mismo ya no podía sostenerse. En la crónica íntima de su vida, esta etapa marcaría un antes y un después. George aprendió a vivir con la vulnerabilidad como compañera, y a redefinir el éxito no como un logro profesional, sino como la capacidad de levantarse cada mañana sin renunciar a sus sueños. En este proceso, el amor no fue un telón de fondo, sino el motor silencioso que le impulsó a seguir avanzando. Hoy, esa historia que comenzó en la penumbra se encamina hacia un capítulo luminoso. Este mes de agosto, George y su compañera, la misma que caminó a su lado durante los días más oscuros, sellarán su compromiso con una boda íntima pero cargada de significado. No será, según él mismo ha dicho, un evento pensado para la prensa ni para la ostentación. Será una celebración de resistencia, de gratitud y de segundas oportunidades. En una industria donde las narrativas de celebridades suelen girar en torno a escándalos fugaces, esta historia rompe el molde. Aquí no hay traiciones ni titulares sensacionalistas, sino un retrato honesto de fragilidad y fortaleza. Y es precisamente esa honestidad la que la hace tan valiosa. Nos recuerda que, incluso para quienes viven frente a las cámaras, las batallas más importantes se libran en silencio y fuera de escena. El caso de George Stroumboulopoulos también abre un debate sobre cómo tratamos las enfermedades invisibles. El síndrome post-conmoción cerebral es un ejemplo claro de cómo una lesión menor puede desencadenar un colapso total en la vida de una persona. La falta de comprensión social y el estigma asociado a problemas neurológicos pueden aislar aún más a quienes los sufren. Que un personaje público hable de ello no solo humaniza su imagen, sino que contribuye a derribar barreras y prejuicios.
En definitiva, la historia que este agosto llegará a un altar es mucho más que un romance. Es un testimonio de resistencia frente a la adversidad, un recordatorio de que, a veces, lo que salva no es la fama ni el dinero, sino la mano firme que no te suelta cuando el resto del mundo parece haberte olvidado. George Stroumboulopoulos, que un día pensó que su carrera y su vida estaban terminadas, hoy se prepara para decir sí, no solo a su pareja, sino a una nueva vida. Quizá al final ese sea el verdadero titular de esta historia. Que incluso cuando todo parece perdido, siempre existe la posibilidad de empezar de nuevo, si hay alguien dispuesto a caminar a tu lado hasta que vuelva a salir el sol. Se trataba del síndrome de conmoción cerebral, una afección que no solo compromete la salud física, sino que mina la concentración, la memoria y, en muchos casos, la estabilidad emocional. Para alguien cuyo trabajo dependía del ritmo mental, la claridad de pensamiento y la resistencia ante las presiones del directo, esta noticia fue un golpe devastador. No era simplemente una cuestión médica, era una amenaza directa a su identidad profesional y personal. Durante meses, George tuvo que enfrentarse a una batalla invisible. Los días se dividían entre consultas médicas, terapias y una lucha constante contra la frustración. La energía que antes dedicaba a investigar, entrevistar y conectar con millones de espectadores, ahora se consumía en intentar mantener el equilibrio, literal y figuradamente. El público veía un silencio en su carrera. Él sentía un vacío en su vida. Pero en medio de ese túnel oscuro, ocurrió algo que ni la mejor de las entrevistas ni el mayor de los éxitos televisivos podría igualar. Fue entonces cuando apareció ella. No como un romance de película con luces y música dramática, sino como una presencia real, sólida y constante. Alguien que no solo entendió la magnitud de su lucha, sino que decidió compartirla paso a paso, caída tras caída. Esta mujer, cuyo nombre George protege con la discreción de quien sabe el valor de la intimidad, se convirtió en su ancla. No lo miraba como el presentador estrella, ni como la figura pública que todos conocían, sino como un hombre que necesitaba apoyo, paciencia y sobre todo fe. En un mundo donde la exposición mediática suele devorar las relaciones, ellos construyeron la suya lejos de las cámaras, con la complicidad de quienes saben que la verdadera fortaleza se forja en silencio. El amor, en este caso, no fue una escapatoria de la enfermedad, sino una herramienta para enfrentarse a ella. Mientras los médicos diseñaban planes de recuperación, ella diseñaba estrategias para devolverle la sonrisa. Y así, poco a poco, George no solo empezó a recuperar la energía, sino también la confianza en sí mismo. Ahora, años después de aquel diagnóstico que parecía una sentencia, George no solo está de pie, está a punto de dar un paso que simboliza victoria en más de un sentido. En agosto, él y su compañera de vida se casarán. Y no será una boda como las que suelen poblar las revistas del corazón, plagadas de ostentación y titulares vacíos. Será más bien una declaración pública de que el amor, el auténtico, el que se mantiene cuando la salud flaquea y la incertidumbre se cierne, es capaz de vencer las tormentas más feroces. La noticia de su boda ha despertado un interés enorme en el mundo del entretenimiento. No es para menos. La imagen de George, con su traje impecable y una mirada serena, contrasta profundamente con la vulnerabilidad que vivió en los peores momentos. Analistas y seguidores ven en este enlace un símbolo. La transición de un hombre que tuvo que aprender a aceptar la fragilidad humana hacia otro que, fortalecido por la experiencia, celebra la plenitud de una segunda oportunidad. En un sector donde las narrativas de superación suelen ser edulcoradas para vender esperanza fácil, la historia de George y su pareja destaca por su autenticidad. No hubo milagros instantáneos ni giros mágicos de guión. Hubo dolor, miedo, tratamientos interminables y sobre todo la decisión consciente de no rendirse. El compromiso que sellarán este agosto es, en el fondo, un pacto que lleva años gestándose. Y así, el periodista que tantas veces preguntó a otros sobre sus momentos más difíciles, se convierte ahora en protagonista de un relato que él mismo podría narrar, el de cómo la vida puede derribarte, y aún así ofrecerte un motivo para levantarte. Un motivo que, a veces, llega en forma de una persona que te toma de la mano y te dice, no importa lo que venga, yo estaré aquí. Su historia no es solo la crónica de un amor que florece en medio de la adversidad. Es también una invitación a reflexionar sobre la fragilidad de nuestras propias certezas y sobre el poder que tiene la compañía humana para transformar un destino. Quizá por eso, cuando George y su pareja digan sí ante sus seres queridos, el eco de ese momento resonará mucho más allá de una ceremonia. Será un recordatorio de que, incluso en los capítulos más oscuros, hay páginas por escribir.
Porque, en última instancia, la verdadera noticia no es que George Stroumboulopoulos se case. La verdadera noticia es que, después de todo lo vivido, todavía cree, y nos invita a creer, que el amor puede ser la respuesta. En el telón de fondo de esta historia hay una pregunta que late con fuerza. ¿Cuánto estamos dispuestos a exponer de la vida privada de una figura pública? ¿Y cuánto de esa exposición responde a nuestro propio deseo de consumir drama ajeno? El caso de George Stroumboulopoulos no solo es una crónica de amor y superación, sino también un espejo incómodo que refleja cómo la maquinaria mediática se alimenta, a veces vorazmente, del dolor humano. Su boda, celebrada como un triunfo personal, ha sido también objeto de escrutinio, análisis y comentarios que van más allá del romance. ¿Es posible para alguien que vive bajo la luz de los focos preservar un rincón de intimidad real? Tal vez la respuesta nunca sea clara. Pero lo cierto es que, en este juego de miradas, George nos recuerda algo esencial. La verdadera victoria no es que todos te vean feliz, sino que tú seas capaz de serlo, incluso cuando nadie está mirando.